Abran sus Biblias, hermanos, como ya vamos varios domingos, en el libro de Marcos, capítulo 11. Y vamos a leer los versículos del 20 al 26. Tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Versículo 20 al 26. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Es palabra del Señor. Amén. Les ruego máxima atención, hermanos. No se distraigan. Como dije varias veces, el libro o la Biblia es el único libro cuando se abre, el autor está presente. Y ese autor merece toda nuestra reverencia, todo nuestro respeto, toda nuestra atención. Si nosotros pudiéramos hacer un viaje a través de un túnel del tiempo y llegar al mismo día que Jesús estaba entrando en Jerusalén, ¿se acuerdan? Estamos en esa semana de Jesús entrando en Jerusalén. Y tal vez sin haber leído nunca los evangelios, nosotros sin dudar diríamos que Israel está experimentando un gran avivamiento. Imagínense lo que habíamos visto las semanas pasadas. Cuando Jesús entra en Jerusalén, todo el mundo gritando con mucha algarabía, con mucho gozo. Cualquiera que no conoce la historia diría: Israel está viviendo un avivamiento increíble. La gente gritaba: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Las personas tiraban su manto ahí en el piso para que el burrito de Jesús pase. Tiraban las hojas. Esa era una forma de recibir a un rey que había conquistado una ciudad, había ganado una batalla en el Antiguo Testamento. Entonces a Jesús le están recibiendo como un rey. Estas personas estaban en el lugar correcto, haciendo las cosas correctas, exaltando a la persona correcta, pero lamentablemente, mis hermanos, la motivación era incorrecta, como vimos la última vez, ¿verdad? Y estaban ignorando realmente quién era este rey que estaban recibiendo con tanta bulla, dicen algunos dominicanos, con tanto ruido, con tanta fiesta. Toda esta adoración era falsa. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Si nosotros miramos todo lo que estaba ocurriendo ahí, nadie diría que esa adoración es falsa. Pero esa adoración era falsa y Jesús lo sabía. Por eso Él lloró sobre Jerusalén. Todo era una fachada religiosa.
Al terminar ese día, Jesús sale de Jerusalén a Betania para pasar la noche el otro día, o sea, el lunes. Él entra domingo. El lunes vuelve a entrar a Jerusalén y es en ese interín que ocurre la maldición de la higuera. ¿Se acuerdan? Domingo pasado que vimos. Después entra en el templo con un látigo en la mano y echa a todos los que estaban comerciando ahí, diciendo: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Pensaba anoche en esto, que a veces el Jesús domesticado de la gente nunca se enoja, nunca se indigna, es un Jesús manso, un Jesús que no exige, pero el verdadero Jesús es un Jesús hecho hombre, hecho Dios, o sea, un Dios hecho hombre, que se indigna, que se enoja, que tiene misericordia, que tiene amor. Ese día, cuando llega la noche, el martes de noche, Jesús vuelve a salir de Jerusalén para volver a entrar al otro día, que sería el martes por la mañana. Ya estamos domingo, lunes, martes. Y es martes a la mañana, ellos vuelven y van entrando a Jerusalén, y es lo que leemos ahí en el versículo 20 y 21. Hago todo eso, hermano, para que ustedes puedan hacerse una película en la mente. Un recuento, un resumen. Porque de nada nos sirve escuchar una historia sin poder imaginarlo también. Dice: y pasando por la mañana, sería martes por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. En el relato paralelo de Mateo 21, 18 al 22, dice que la higuera que Jesús había maldecido el lunes por la mañana se había secado enseguida. Imagínense esa experiencia de los discípulos, ver a una planta secándose enfrente de ellos por la sola palabra de Jesús. Y la pregunta de los discípulos era: ¿cómo sucedió esto? O sea, ¿qué poder era este que operaba de forma tan extraordinaria? Lo que en un proceso natural puede llevar meses, ¿verdad? Cuando una planta está enferma, puede llevar meses hasta que se seque, ¿verdad? Es un proceso natural. Lo que en un proceso natural puede ocurrir en días o meses, Jesús lo había hecho en un instante. Lo que habíamos visto el domingo pasado es que Jesús había acelerado el proceso. Y solamente Dios puede hacer eso. Y el Señor aprovecha este evento para enseñarles a sus discípulos sobre la necesidad de la fe y la oración. Y es lo que vamos a ver en esta mañana. Nuestro primer punto, la necesidad de la fe y la oración. Mi hermano querido, orar es una lucha, pero es una necesidad que cada uno de nosotros tenemos de practicar. Respondiendo Jesús le dijo en el versículo 22, respondiendo Jesús a la pregunta de Pedro: ¿cómo pasó esto, Señor? Jesús responde: tened fe en Dios. Esta frase puede ser bastante conocida para nosotros. Es lógico para nosotros tener fe en Dios, pero ¿qué significa realmente en la práctica tener fe en Dios? Dice el versículo 23: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Cuando ustedes leen este texto, ¿no sienten que esto es demasiado, que esto puede ocurrir?
nuestro corazón incrédulo se manifiesta, ¿verdad? Y ¿será, Señor? ¿Será que esto es posible? No sé cuál era más extraordinario, lo que Jesús estaba diciendo acá o lo que había hecho con la higuera. Era sumamente urgente que ellos, ¿quiénes? Los discípulos, aprendieran sobre la fe y la oración, porque hasta ese momento, hermanos, ellos estaban con Dios. Dios estaba caminando con ellos. Jesús, que era hecho hombre Dios, Dios hombre, estaba con ellos. El Hijo de Dios encarnado. Ellos sí tenían hambre. ¿Qué pasaba? Jesús multiplicaba el alimento. Si le faltaba sabiduría, ahí estaba Jesús. Estaban a punto de morir ahogados. Ellos clamaban a Jesús. Jesús calmaba la tempestad. Es decir, durante 3 años ellos no habían necesitado mucho de la oración. No necesitaban orar. Estaban con Dios. Pero eso, hermano, estaba a punto de cambiar. Eso estaba a punto de cambiar. Ellos se iban a quedar solos. Jesús se iba a ir al cielo. Día más tarde Jesús sería crucificado, subiría al cielo, y a partir de ese momento la oración y la fe iba a ser para ellos y para nosotros vital para nuestra vida cristiana. Hagan esa conexión personal de lo que estamos hablando. Así como ellos necesitaban entender esa conexión entre la fe, la oración y el poder de Dios, nosotros necesitamos urgentemente entender eso hoy. La conexión que hay entre la fe, la oración y el poder de Dios. Queremos que Dios obre, hermanos. Tenemos que tener fe en Dios. Y tenemos que orar a ese Dios al cual tenemos fe. Y de eso es lo que se trata este texto, hermanos. Los discípulos preguntaron, ¿cómo se secó la higuera? Y Jesús responde, tened fe en Dios. Si no te acuerdas mucho del mensaje de hoy, por lo menos yo quiero que te acuerdes de este título de hoy. Tened fe en Dios. Esa era la clave. Él no dijo, cree en ti mismo, cree en tu potencial. Como le encanta hoy a muchos predicadores de la prosperidad decir, cree en ti mismo, cree en tu potencial, cree en tu capacidad. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Jesús? Tener fe en Dios. Y también este problema era el problema de la mayoría de los judíos, que ellos no tenían fe en Dios. Escuchen, imagínense, ellos tenían el templo, tenían el único templo de Jerusalén, donde anteriormente el Dios de Israel habitaba. Tenían sus rituales, sus sacrificios de animales, sus ceremonias. Tenían todo ese sistema. Pero ¿cuál era el problema? Ellos no tenían fe en Dios. Ellos tenían fe en ese sistema. Ellos estaban confiados porque ellos sacrificaban animales, porque ellos tenían el templo de Jerusalén, ellos practicaban sus rituales, pero ellos no tenían fe en Dios. Y es aquí donde voy a repetir, hermanos, lo que vengo repitiendo casi toda la serie. Nosotros podemos caer en el mismo error. Todo lo que hacemos, hermano, todo lo que hacemos, venir aquí, cantar al Señor, sacrificarnos a venir aquí, es bueno, es parte de nuestra fe, pero hay un gran problema cuando nosotros pensamos que por eso Dios nos tiene que... No, eso es parte, eso es consecuencia. Y
Y a nuestro corazón religioso le gusta eso de ya cumplí, esta semana ya cumplí, esta semana ya oré, esta semana ya leí. Bueno, entonces seguramente todo está bien porque ya hice y Dios está contento conmigo. Todo eso tenemos que hacer, hermano, como consecuencia de que tenemos fe en Dios y no al revés, para caerle bien a Dios. Practicamos nuestras disciplinas espirituales. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales del cristiano? Orar, leer la Biblia, congregarse, evangelizar, hablar a otro de su fe. Esas son disciplinas espirituales. Nosotros podemos practicar todo eso. Cantamos, oramos, escuchamos la prédica, volvemos a casa para seguir con nuestra vida y con nuestra semana hasta el otro domingo y así sucesivamente. Pero ¿tenemos fe en Dios? ¿Significa eso que realmente yo tengo fe en Dios? ¿O estoy teniendo fe en lo que yo hago, en mi sistema religioso? Es lo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos tenían más fe en su sistema religioso que en Dios. Hablamos de tener fe en Dios, pero ¿hablamos con Él a diario? ¿Tenemos un tiempo para hablar de Dios con nuestros hijos en la semana? Y aquí hablo a los padres. Nuestras decisiones, por ejemplo, son guiadas por su palabra. Cuando vamos a hacer algo, cuando vamos a ir en algún lugar, Dios guía nuestras decisiones, Dios guía nuestra familia. Todo esto y mucho más, alguien que tiene fe en Dios lo debe hacer. Hablar con Él a diario, tener un tiempo para hablar con Dios, con nuestros hijos, nuestras decisiones. Todo eso hace alguien que tiene fe en Dios. Y cuando vean esas grandes iglesias alabando a Dios, siempre pongo ese ejemplo, con júbilo, donde las emociones están a flor de piel, la gente se desmaya y ocurren supuestos milagros, pero no se predica de forma fiel la Escritura, hermanos, solo es una higuera con linda apariencia, pero sin fruto. Si no vemos una transformación genuina en sus miembros, fuera de ese ambiente dominical, solo es una fachada. Y una aplicación personal para nosotros. Si nosotros no podemos ver en nosotros un cambio, fuera de ese círculo, fuera de este ambiente dominical, porque acá es fácil ser cristiano. Acá es fácil no reaccionar a un insulto. Pero ¿cómo estamos fuera de ese ambiente? ¿Cómo estamos fuera de ese ambiente? Y es ahí donde nosotros tenemos que analizar nuestro corazón, nuestra vida. Si eso pasa, hermanos, todo esto que nosotros estamos haciendo solamente es una fachada. Solamente son hojas. Esto puede pasar tanto en una iglesia de 30 miembros como nosotros, como en una iglesia de miles. El problema al final no es el tamaño. Tampoco es un problema que experimentemos emociones durante el culto. Nosotros acá no prohibimos que la gente llore o la gente levante la mano y que exprese emocionalmente lo que siente. El problema no son las emociones, nosotros somos seres emocionales. Nos emocionamos, podemos reír, podemos llorar en el culto, de forma ordenada, por supuesto. Pero el problema no es la emoción. El problema es que esta forma de fervor puede ser falsificado y el fervor religioso puede ser falsificado. Cuando llegamos a una iglesia que canta con toda la fuerza, gente aplaudiendo, la gente llorando, no significa necesariamente, hermanos, que esa gente conoce a Dios. Porque las emociones pueden ser falsificadas. Así es que la clave está en la realidad de nuestra fe.
y los frutos que produce nuestra fe. Tened fe en Dios, dice Jesús. Deja de tener fe en ti mismo. En otras palabras, tener fe en Dios es abandonar toda confianza en uno mismo. Abandona toda confianza en uno mismo. Es dejar de confiar en tu propia decencia, o tus capacidades, o tus habilidades personales, y descansar únicamente en las capacidades y habilidades de Dios, que son ilimitadas. ¿Han escuchado ustedes eso de que la fe mueve montañas? La fe no mueve montañas. La fe por sí mismo no mueve montañas, no mueve nada. Y a veces nosotros creemos cosas que a veces suenan bíblicas, pero no son bíblicas. La fe en sí misma no mueve montañas, a menos que esa fe descanse en la persona correcta. ¿En quién descansa nuestra fe? Mucha gente tiene mucha fe, o sea, ellos por lo menos dicen que tienen mucha fe en la Virgen María, por ejemplo, en San Antonio, y comienzan a citar unos cuantos santos, ¿verdad? Pero la fe, si no se deposita en el Dios verdadero, no tiene ningún poder. Es una fe que no es verdadera. Es Dios el que es poderoso y no la fe en sí misma que la persona tiene. Por otro lado, hermanos, noten que la frase tener fe en Dios está en modo imperativo. Ahí pueden leer en el versículo 22. Es decir, cuando una palabra está en modo imperativo, es un mandamiento, es una orden. Dice Dios, tengan fe en Dios, no en ustedes mismos. Hermanos, no tener fe en Dios es un pecado. Y es un pecado gravísimo. Es una ofensa contra Dios. De hecho, Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin la fe verdadera. Mucha gente tiene fe en cualquier otro Dios, pero esa fe no lo puede salvar. La falta de fe en Dios es una ofensa contra Él, porque Él ha revelado en su palabra que Él es un Dios confiable y que es fiel a sus promesas. Es por eso que una fe sin Biblia es una fe vacía y muerta. Que nadie me venga a decir que tiene mucha fe pero no quiere leer la Biblia, o no estudia la Biblia, o su fe no está descansando en la revelación bíblica. Una fe sin Biblia es una fe vacía y muerta. Y si la fe que tienes no proviene de estudiar y escuchar constantemente la palabra de Dios, tu fe es una fe defectuosa. La verdadera fe necesita del contenido bíblico. Hermanos, entendamos eso. Si tu fe no nace de esta revelación, si tu fe no nace de escuchar constantemente a Dios a través de su palabra, a través de un estudio, no es una fe verdadera, es una fe falsa. Por otra parte, la fe verdadera está íntimamente ligado a la fe en Cristo como el único Salvador de los pecadores. La fe verdadera está íntimamente ligado a la fe en Cristo como el único Salvador de los pecadores. No puedes ir diciendo por ahí que crees en Dios y rechaces a Cristo. ¿Escuchaste eso, hermano? Amigos presentes, nadie puede ir diciendo por ahí que cree en Dios pero rechaza a Cristo. En Juan 5:23 dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Nada de honra al Padre, pero al Hijo no. Es como decirle a alguien, a ti te quiero mucho, pero a tu esposa ni le quiero ver. Más o menos. O sea, no podemos elegir entre Dios y su Hijo. Jesús dice, el que no honra al Padre, directamente no me honra a mí.
El que no me honra a mí, no le honra al Padre. Así que no puede haber contradicción. No se puede creer en Dios si no se cree en Cristo. Versículo 23, sigamos en nuestro texto. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Una vez más, qué increíble declaración de Jesús. Qué increíble, literalmente increíble. Cristo les dice, escuchen bien lo que les voy a decir. Cuando Jesús decía, de cierto os digo, cuando Él repetía una frase, era como que estaba subrayando y estaba resaltando en la mente de la persona que eso que Él iba a decir era sumamente importante. De cierto os digo, cualquiera. Y ahí está lo extraordinario. Es decir, hasta tú y yo, si creemos. Esto no era solo para los súper espirituales o los sacerdotes de la época. No, dice Jesús, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, le será hecho. Porque el poder, hermanos, está en Dios y no en la persona misma. Y este poder está disponible para cualquiera que cree, dice Jesús. Se cuenta una anécdota de unos padres que leyeron este texto en su devocional con su hija. La pequeña hija dice, ¿en serio, papá, Dios puede hacer eso? Y el padre le dice, sí, Dios lo puede hacer si lo quisiera. Entonces la niña dice, voy a poner a prueba esto. Quiero que esa montaña que se ve por mi ventana desaparezca el otro día. Y se fue a dormir. Al día siguiente abre su ventana y la montaña seguía ahí. Y ella exclama, sabía que no iba a ocurrir. Yo sabía que no iba a ocurrir. Entonces, Jesús da la promesa al que cree, no, al que no dudar, no al que duda, ¿verdad? Ahora, hermanos, entendamos que esto no es literal. Esto no es literal. Es una exageración, es un lenguaje hiperbólico. Y estábamos hablando con Sandra estos días que cuando vamos a leer la Biblia tenemos que identificar algunos lenguajes hiperbólicos. Hipérbole significa exageración. Y tenemos que entender que esto no era algo literal. Es como decir, nosotros muchas veces utilizamos hipérbole en nuestra conversación y no nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando tenemos mucha hambre decimos, tengo tanta hambre que me comería una vaca entera, ¿verdad? Nadie puede comer una vaca entera. ¿Pero qué está queriendo decir? Que tiene demasiado hambre. O como decía este cantante famoso, tengo 1 millón de amigos. No, mentira, nadie tiene 1 millón de amigos. Si tiene uno ya es gran bendición. Pero ¿qué quiere decir entonces con eso? Está diciendo que tiene muchos amigos. Entonces, este ejemplo, cuando Jesús está utilizando este ejemplo, es una exageración para decir que Dios puede hacer cualquier cosa que uno cree. Cualquier cosa, como sacar una montaña de su lugar y tirarlo en el mar. Si hace falta, Dios lo haría. Si se debe hacer, Dios lo haría. Ninguno de los apóstoles del Antiguo Testamento, de los profetas del Antiguo Testamento, ni los apóstoles y ni siquiera Cristo pidió tal cosa al Padre. Nosotros vemos en la historia que nadie pidió tal cosa, aunque Cristo dijo que lo hagamos. Pero obviamente la audiencia de Jesús entendía que ese era un lenguaje hiperbólico, un lenguaje de exageración para decir que Dios puede hacer cualquier cosa, que Dios puede hacer lo imposible.
Lo que esto significa es que la verdadera fe, hermanos, está convencido que Dios puede hacer cualquier cosa. ¿Creemos nosotros, hermanos? ¿Creemos que Dios puede hacer cualquier cosa, incluso mover una montaña literalmente? No vamos a andar por ahí pidiéndole a Dios cualquier cosa, ¿verdad? Con nuestro capricho. Señor, mueve esta montaña, este también, este me está estorbando. No funciona así. La verdadera fe está convencido que Dios puede hacer cualquier cosa, pero claramente esto no es una fórmula mágica que nos permite pedir cualquier antojo nuestro. Versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero ahí dice que cualquier cosa. Acá encontramos una conexión de la fe con la oración. La verdadera fe siempre nos mueve a orar, nos mueve a venir a Dios con nuestras peticiones, confiando que Él siempre nos dará lo mejor o lo que es mejor para nosotros. Él sabe el cuándo y el cómo responder a nuestras oraciones. Pero no olvidemos el contexto, mis hermanos. Jesús le está hablando aquí a sus discípulos. Volvamos ahí en ese escenario. A los cuales dentro de unos días Jesús le iba a encomendar una enorme responsabilidad, una enorme comisión, la de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Cómo harían ellos esta tarea? Ellos enfrentarían una tenaz oposición de parte de los judíos, de parte de los romanos, que desató una tremenda persecución sobre ellos, sobre los discípulos. ¿Cómo podían llevar a cabo ellos esta enorme tarea si eran hombres comunes y corrientes? Eran carpinteros, eran pescadores, agricultores. ¿Cómo podían hacer esto ellos? Creyendo, orando y predicando. Tres cosas. Creyendo, orando y predicando el Evangelio. Por medio de estas herramientas, el Señor curaría cojos. De hecho, lo vimos en los relatos anteriores en Marcos. Les rescataría de cárceles. Liberarían endemoniados. Les libraría de mordeduras de serpientes, etcétera, etcétera. Todo este cumplimiento lo leemos en Hechos de los Apóstoles. Todo lo que Jesús les estaba diciendo a ellos, nosotros podemos ver claramente leyendo el Hecho de los Apóstoles. Cuando Pedro y Silas fueron liberados milagrosamente de la cárcel romana, las cadenas cayeron, se rompieron por sí solas. Cuando a Pablo le mordió una serpiente venenosa, no le hizo nada. Cuando curaron a un cojo, ellos necesitaban tener fe en Dios. Y esto es lo que Jesús le estaba enseñando a ellos. Así que nosotros también debemos, hermanos, orar con fe y predicar el Evangelio por todos los medios disponibles. En la época de los discípulos no había otro medio que ir, caminar sobre caballos, sobre mulas, sobre camellos. Ellos no tenían los medios que nosotros tenemos hoy. Y el trabajo era enorme. Jesús le dice, hasta lo último de la tierra. Y nosotros a veces con todo lo que tenemos, con todos los medios que tenemos, nos cuesta cumplir con esa comisión. Como nunca antes, hermanos, tenemos el camino allanado para predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y la tecnología ya nos permite esto. Una de las cosas que nosotros podemos usar muchísimo y que tenemos en mano es nuestro celular. Son nuestras redes sociales, son nuestros estados,
Nosotros podemos enviar mensajes, podemos invitar a la reunión, al culto. Nosotros podemos hacer nuestra parte tranquilamente. Pero yo te aconsejo algo. Yo quiero que comiences por tu casa. Yo quiero que comencemos por casa. No olvidemos ese campo misionero que es nuestro hogar, nuestra esposa y nuestros hijos. No olvidemos ese campo misionero. El orden de Jesús en Hechos 1:8 fue que comencemos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Pero ¿es el anhelo de tu corazón que ellos sirvan, que tus hijos sirvan al Dios, al mismo Dios que tú sirves? Si ese es tu anhelo, entonces tienes que orar con fe. Predícales, enséñales lo que tú sabes. Enséñales versículos, vive el evangelio en tu casa, muéstrales el ejemplo. Y montañas de pecado y de incredulidad serán removidos de sus vidas, de sus corazones. Sin embargo, quiero hacer una aclaración aquí. Estos versos sacados fuera de contexto son los favoritos del movimiento profético apostólico para pedir cualquier tontería y manipular a la gente. Tenemos que entender que este texto no es el único que habla de la oración. Otros textos dicen que Dios oirá nuestras oraciones siempre y cuando lo que pedimos está en sintonía con su voluntad. Si ese texto que Jesús estaba mencionando acá fuera el único texto que habla de la oración, nosotros deberíamos creer que cualquier cosa que nosotros pidamos, Él debería responder, porque Él dijo cualquier cosa. Pero ese texto no debemos leerlo aisladamente, tenemos que leer con otros textos donde claramente Dios dice que todo lo que sea su voluntad, Él lo va a responder. Él no va a responder nuestros caprichos, como dice Santiago, cosas que nosotros pedimos para nuestro deleite. O de capricho, o para nuestra comodidad, o para nuestra gloria. Todo lo que está en sintonía con su voluntad, Dios ha prometido responder. Todo lo que está en sintonía con su voluntad. Por eso es que necesitamos aprender a orar, hermanos. ¿Qué es lo que nosotros pedimos cuando oramos? Analiza un poco tu oración. Escucha un poco tu oración. ¿Qué es lo que estás pidiendo cuando estás orando? ¿Son cosas que Dios aprueba? ¿Son cosas que dan gloria a Dios? ¿O nos limitamos a pedir solamente para nuestro deleite, como dice Santiago? Todo lo que pedimos, mis hermanos, todo lo que pedimos debe apuntar a traer gloria al nombre de nuestro Dios. De ahí que cada vez que pedimos algo debemos preguntarnos, ¿traerá esto gloria a Dios? ¿Lo que estoy pidiéndole a Dios le traerá gloria a Dios? ¿Es la voluntad de Dios lo que estoy pidiendo? En Juan 14:13 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Ven la diferencia? Lo haré si le trae gloria a Dios. Una de mis historias favoritas es de los amigos de Daniel, en Daniel capítulo 2, creo, si no me equivoco, donde claramente los amigos de Daniel, claramente lo que más les importaba a ellos era traer gloria a Dios. ¿Se acuerdan de la historia? Ellos son amenazados que serían arrojados, ¿dónde? Al horno de fuego. Y ellos responden, nuestro Dios nos puede librar. Nuestro Dios nos puede librar. Y añade, y si no lo hace, estamos dispuestos a morir si esa es su voluntad. Por eso ayer estaba escribiendo acerca de escribí una pequeña reflexión en Facebook,
hablando de la teología del sufrimiento. Finalmente ellos fueron lanzados al horno y Dios hizo lo imposible y Dios fue glorificado. Nabucodonosor quedó con la boca abierta y glorificó a Dios. Ese es un buen ejemplo. Hermanos, esto es tener una buena teología del sufrimiento. Es saber que aunque Dios no me conceda, por ejemplo, mi sanidad o alguna otra petición, no reaccionaré con amargura. Así como Job no reaccionó con amargura. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Dios estaba recibiendo la gloria. Y cuando estéis orando, vamos a leer el versículo 26, 25 y 26. Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Yo tenía terror de este texto cuando lo leía. Aquí pareciera que el tema del perdón está medio fuera de lugar, pero ¿qué tiene que ver el perdón aquí? Pero lo cierto es que solo aquel que ha sido perdonado de sus pecados puede acercarse a Dios con toda confianza, ¿cierto? Solo aquel que sabe que ha sido perdonado puede perdonar a otros. ¿Te cuesta perdonar? ¿Te cuesta perdonar o sos de esas personas que nunca perdonan? ¿Qué sentido tiene orar a un Dios perdonador cuando nosotros nos rehusamos a perdonar a otros? ¿Qué sentido tiene eso? Es una tremenda contradicción. La falta de perdón es un estorbo en la relación con Dios. Por eso Jesús dice, cuando oréis y se acuerdan que tiene algo contra alguien, arréglenlo. Pues yo no te voy a escuchar si vienes a mí en oración y yo sé que vos estás en conflicto con alguien, has fallado con alguien y tienes un corazón no perdonador. Ahora, si la falta de perdón es constante en la vida de alguien, es un síntoma muy grave. No sé si esa persona está aquí, pero ¿conocen a alguien así que la falta de perdón es constante en la vida de esa persona? Nunca perdona. ¿Y qué ofendes porque no te va a perdonar? Y te va a marcar. La falta de perdón constante en la vida de alguien, incluso si dice que es cristiano, es muy grave. Si tu vida se caracteriza por la falta de perdón, tú no eres creyente, no eres cristiano. Sencillo. El perdón, hermanos, es algo fundamental, esencial en la vida del cristiano. De ahí que si alguien constantemente no puede perdonar, no quiere perdonar, pero él dice que es cristiano, no es cristiano. No es salvo, necesita arrepentirse. Necesita entender el perdón. Dice 1 Juan 4:20, el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Me encanta este versículo. ¿Cómo puedes amar a Dios si no puedes amar a alguien que dices que es tu hermano? El amor a Dios se evidencia por el amor hacia nuestros hermanos. Es igual que alguien diga, yo sigo a Dios. Yo amo a Dios. Pero nunca le ves en la práctica siendo parte responsable de una iglesia. Y se contradice. ¿Cómo yo puedo probar que la persona ama a Dios si nunca se compromete, nunca se involucra? No. Dios dice,
El amor que me tienen a mí, Dios dice, se evidencia en el amor que tienen a su hermano al lado. Así que el amor a Dios se evidencia por el amor hacia nuestros hermanos. Y como conclusión, hermanos, es bastante corto nuestro texto. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Qué hemos aprendido hoy? Que todo lo que necesitamos para ver el poder de Dios es fe verdadera. Es fe verdadera. Y esa fe verdadera es el que descansa solamente en las promesas que Él nos ha dejado en su palabra. Hermano, que quede bien claro esto. Es la fe que descansa en su soberanía y en su sabiduría. Esa es la fe verdadera. Cualquier otro tipo de fe que tú estás albergando en tu corazón es falsa. Si no descansa en las promesas que Él nos ha dejado en su palabra. Pero por sobre todas las cosas es una fe que descansa sobre la obra de Cristo en la cruz a nuestro favor, para perdón de todos nuestros pecados. Si has sido perdonado, mi hermano, ya lo tienes todo. Si alguien ha sido perdonado por Dios, esa persona tiene todo. No necesita a alguien más porque en Cristo tiene todo. Ninguna promesa es tan valiosa como esta, como el perdón que Cristo ofrece a los pecadores. El perdón de Dios de los pecados es la llave que abre las demás puertas para las promesas. O sea, el resto de las promesas dependen de esa promesa mayor del perdón. Por eso digo que el que ha sido perdonado de sus pecados tiene todo. Pero si no tienes a Cristo, ninguna promesa es para ti. Si no tienes a Cristo, el Salmo 23 no es para ti. Muchos aman ese salmo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si no tienes a Cristo, ese salmo no es para ti. A otros le encanta el Salmo 91. El que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si no tienes a Cristo, ese salmo no es para ti. Muchas de las promesas, o todas las promesas que podemos nosotros encontrar en la Biblia, si Cristo no es tu Salvador, no es para ti, no se cumplirá en ti. De ahí la importancia que entendamos que arrepentirnos de nuestros pecados es fundamental para que todas las promesas en Cristo sean sí, amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar, vamos a terminar. Tened fe en Dios. Vamos a orar, vamos a dirigirnos a este Dios que es el Dios del universo, es el Dios creador de todas las cosas que vemos. Él es sustentador de nuestra vida, el autor y consumador de nuestra fe, de nuestra salvación. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Glorificado sea tu nombre. Gracias por esa fe que has puesto en nuestro corazón, que por medio de ella podemos alcanzar la salvación. Ayúdanos, Señor, a desarrollar una fe basada en tus promesas, una fe basada o que descanse en el sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Una fe basada en las Escrituras.
Una fe que nace, Señor, del análisis, del estudio de tu palabra, de la meditación de tu palabra. Líbranos, Señor, de esa fe falsa, de esa fe engañosa que viene de ese corazón muchas veces egoísta, que cree y pide solamente aquello que le agrada y no que agrade a tu voluntad o que sea de tu voluntad. Te doy gracias por mis hermanos que están presentes. Rogamos también, Señor, por nuestros hermanos que no están con nosotros y que están dudando tal vez y que están flaqueando en su fe. Señor, si tú no obras en el corazón de ellos, nadie más lo hará. Y nadie más tiene poder que tú, Señor, para obrar en cada uno de nosotros. Bendecimos tu nombre y bendecimos este día en que podemos reunirnos y escuchar tu voz. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.